campo vectorial, a los que vamos a nombrar en general con F mayúscula, ¿sí? El campo vectorial es una función que va de R a la N, en R a la M, con M y N mayores o iguales a 2. ¿Sí? Vamos a poner así, esperen. Igual a 2. O igual a 3. Lo mismo M. Ahí está. Nosotros vamos a trabajar, ahora el ejemplo que yo les voy a dar, el campo vectorial, como dijimos en la clase pasada, es si va de R cuadrado, si este campo va de R cuadrado en R, o de un subconjunto de R cuadrado a un subconjunto de R cuadrado, sería que para cada punto del plano, le hace corresponder un vector. ¿Qué vector? Bueno, un vector que tiene como componente en X una función de X, y tiene como componente en Y una función de X. En el caso de un campo vectorial que vaya de R cubo en R cubo, va a ser f de x y z, o sea que a cada punto del espacio le va a hacer corresponder un vector en el espacio. También podría ser que vaya de R cuadrado en R cubo, ¿sí? Bien, vamos a tomar un ejemplo de un espacio vectorial, de un campo vectorial que vaya de R cuadrado en R cuadrado, o sea que va de un subconjunto de R cuadrado, que en este caso es R cuadrado mismo, en otro subconjunto que sería la imagen que está incluido o es igual a R cuadrado, y tal que f de xy es menos y más x. Observen que las componentes, la primera y la segunda componentes de este vector son funciones de xy, ¿sí? Si bien la componente en x solamente depende de y, ¿sí? En general lo puedo considerar una función de x. Bien, ¿cómo se grafica este campo vectorial? Acá la idea es que para cada punto del plano, x, y, va a tener asignado un vector. Que tiene la forma menos y por y más x por j. Entonces, por ejemplo, el punto, vamos a poner el punto, ¿qué coordenadas tiene? El punto rojo. No pueden saber porque no les puse número, obviamente. Bueno. Ese punto... X1, 0. 1, 0. Entonces vamos a hacer como una tablita, ¿sí? Cuando x vale 1 e y vale 0, entonces f de xy, ¿qué vector sería? Acuérdense que este vector, la imagen es menos y más x. Entonces, ¿cómo sería el vector que resulta de darle a x valor 1 y darle a y valor 0? 0i más 1j. 0i más 1j. Bien, o sea, el vector 0, 1. ¿Está bien? Que es lo mismo que decir el vector j. O sea, estas son cosas equivalentes, ¿verdad? Sí, profe. Bien. Entonces, en el punto 1, 1, en el punto 1, 0, voy a tener la imagen, es el vector j, el versor j, de módulo 1. O sea que
Así sería. Este sería el versor J. Porque acá está el 1 más o menos haciendo con la misma escala. Este sería el vector F de 0, 1. El vector J. Lo voy a marcar más. O sea que ese verde es la imagen del punto rojo. Vamos con otro punto. Vamos con el punto que está acá. En el punto 0, 1. Al revés ahora. 0, 1. ¿Cuál será la imagen? Menos 1 y 0J. Menos 1, eso, Menos 1, 0, ¿no? claro. Exacto. O sea, que es lo mismo que decir menos i. Y ese vector sería, a partir del punto rojo, tengo que marcar el vector menos 1, 0. Menos 1, si hacemos la correspondencia acá, más o menos, ahí, vamos a poner que ahí está menos 1, entonces sería este vector. Este sería menos i, este sería j. Bueno, ahora vamos al punto menos 1, 0, menos 1, acá. Perdón, menos 1 para x, 0 para y. ¿Cuál sería la imagen? 0 menos 1. 0 menos 1. O sea, menos j. En definitiva, es lo mismo escribir una cosa que la otra. Yo escribo para que ustedes vayan viendo. Menos 1, vamos a suponer que el menos 1 está por acá, ¿sí? Y este sería menos j. Es la imagen del punto menos 1, 0. Y para el punto 0 menos 1, la imagen va a ser 1, 0. 1, 0. 1, 0, o sea, j. Y I. I. Ahí. Fíjense que en cada punto equidistante del 0, 0, el vector imagen, ¿sí?, es como si fuera un vector normal al vector que representaría el punto rojo. Fíjense, este punto rojo, el primer punto rojo, además de ser un punto en el plano, podría ser el extremo de un vector, ¿no?, que está por acá. Y este vector que es la imagen, ¿cómo es respecto de ese vector inicial? normal. Es normal, ¿sí? Y lo mismo acá, este sería el otro vector y me da uno en la imagen, uno normal. Y lo mismo acá me da uno normal y lo mismo acá me da uno normal. Es esperable que si yo elijo un vector por acá, también de módulo 1, porque fíjense que todos los vectores azules tienen módulo 1 y todos los vectores verdes tienen módulo 1. Entonces, si yo elijo un punto seguramente por acá que tiene módulo 1, ¿sí?, ¿cómo voy a esperar que sea el vector, la imagen? Digo, siguiendo el patrón, ¿eh? No estoy haciendo ninguna cosa rara, digamos. Siguiendo el patrón, ¿cómo esperaría que sea la imagen? No cuál, sino cómo. ¿Cómo sería el vector imagen de ese vector nuevo azul de módulo 1? Perpendicular a ese Y vector. normal, También, 90, también ¿no? Sí. esperaríamos que sea perpendicular. Vamos a probar. ¿Cuál sería un vector que está a 45 grados, ¿sí?, en el punto rojo que está acá en la mitad del cuadrante y que tiene módulo 1? ¿Cuáles serían sus componentes? ¿Qué les parece? Coseno de X y seno de Y. O sea, Con... bien, coseno de X, a ver, tengo un triángulo que tiene así, ¿no? Es 1, perdón, no sé si es 1. Este es 1. 1,
y estos dos son iguales. Esto vale 1 y estos catetos son iguales, que son la X y la Y. Yo quiero saber cuánto valdría la X y cuánto valdría la Y de ese vector que tiene como, que representa a esa hipotenusa. Sería algo así, ¿verdad? Por eso es 1 coseno de X y 1 coseno de Y. 1 seno de Y. Pensá en Pitágoras más que en trigonometría. Pensá porque estamos queriendo, yo sé que la longitud de la hipotenusa, que es la suma de los cuadrados de los catetos, la hipotenusa al cuadrado, que es 1, igual, ¿no? Tendría que pasar esto, ¿verdad? Claro. Ujú. Entonces, ¿de qué se trata? X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Puede ser raíz de 2 sobre 2, profe. Sí, raíz de 2 sobre 2. Bien. Si X vale, estamos pensando nada más, esto obviamente que hay una forma formal de calcular, pero si yo a la X vale raíz de 2 sobre 2, y la Y vale raíz de 2 sobre 2, tienen que ser iguales, evidentemente. Esto hago la cuenta y me tiene que dar 1, y me da 1, porque raíz de 2 al cuadrado me da 2, el 2 al cuadrado me da 4, acá lo mismo, y 2 cuartos más 2 cuartos es 4 cuartos, que es 1. ¿Sí? Obviamente esto se puede calcular teniendo en cuenta que X e Y son iguales, tendría 2X cuadrado es igual a 1, y de ahí sale el valor. Entonces, elijo el vector que tiene como X raíz de 2 sobre 2, y como Y raíz de 2 sobre 2. ¿Y cuál sería la imagen de este vector? Menos raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre Raíz 2. sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Ese es el vector que está, la imagen de ese vector que está ahí, ¿sí? Y tendríamos que ver si eso es normal, ¿sí? Para hacerlo, ahora sí voy a recurrir acá al GeoGebra. Primero vamos a graficar el vector raíz de 2 sobre 2. Era menos, ¿no? No. Raíz de 2 sobre 2 para X y menos raíz de 2 sobre 2 la Y. Bien. Ahí está el vector, ¿sí? Se marcó el vector, que es, o el punto, si quieren, este que está acá, ¿no? Bien, y ahora la imagen. Y el otro era, la imagen, ¿cómo era? Menos I, o sea, raíz de 2 sobre 2. Y raíz de 2 sobre 2. Me lo grafica desde el origen, ¿sí? Pero ustedes se pueden dar cuenta, si yo marco el extremo de este vector, ahí, Entonces, la imagen es menos raíz de 2 sobre 2 y después raíz de 2 sobre 2. sí, a ver, era raíz de 2 sobre 2, yo puse mal acá. Yo puse mal acá, porque es la Y es negativa. Esta es negativa tiene que ser, porque estoy acá abajo, ¿no? Claro, sí, sí. Y acá sería menos I, que es positivo, y X. Ahora sí, acá en el GeoGebra lo puse bien. Entonces, si este mismo vector, yo hago un vector que sea equivalente, ¿no? A este U que pasa por ahí, esa sería la imagen. ¿No? Esta sería la imagen de este punto azul, que yo lo mostré como un vector, pero en realidad sería su imagen, para mostrar que es perpendicular. Quiere decir que en todos los casos,
va a haber un vector que es perpendicular a una circunferencia, si ustedes lo pueden visualizar, ¿sí? A una circunferencia. Todo esto que yo les estoy mostrando, les estoy simplemente mostrando, no es que ustedes tienen que saber hacer todo esto, ¿sí? Estoy mostrando que acá este campo vectorial es un campo que va rotando, ¿sí? Y en cada punto de esta circunferencia va a tener como imagen un vector normal a la misma. Así, de módulo 1, en todos los casos, ¿sí? Va a tener un vector tangente a esa circunferencia. O sea que es un campo conservativo que va como girando, que va rotando. Esto es la gráfica de un campo vectorial. Elegí este porque es un campo vectorial sencillo de graficar. ¿Qué pasa si yo elijo otros puntos de por acá? También voy a obtener, en todos los casos voy a obtener vectores que van girando, ¿sí? Eso lo podemos ver acá. Y profe, esos vectores que en este caso salían del origen como ejemplo, se los consideraría como el dominio, ¿verdad? El dominio serían todos los reales, todo R cuadrado, porque para cada punto del plano van a tener una imagen, porque por cómo está definido acá está, ¿ven? Acá Claro, está. claro, pero esos vectores serían parte del dominio. Los vectores, estos azules, no, eso es la imagen. No, 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 los otros, por Sí, ejemplo, los los otros que... sí, todos son el dominio. Es todo el plano, porque fíjense cómo está definido, ¿no? El campo vectorial, que es menos y x. No hay ningún valor que nos traiga problemas a nosotros. Ningún valor de y, ningún valor de x. Por lo tanto, el dominio de este campo vectorial, ¿sí? El dominio, son todos los reales. ¿Ah? No hay ningún punto del plano para el cual no exista una imagen. Cualquier valor ustedes le pueden dar a x y a y. Ahora, si esto tuviera un denominador 1 sobre y, yo sabría que para y igual a 0 no tengo imagen. Pero si no me trae ningún problema algebraico, el dominio son todos los valores que le den sentido a esas expresiones. Bien. Sí, profe. Perfecto. Veamos un ejemplo en R cubo, ¿sí? ¿Qué pasaría un campo vectorial que va a estar definido de R cubo en R cubo? Que es la mayor parte de los campos vectoriales, porque si nosotros decimos que los campos vectoriales pueden ser un buen modelo para velocidades, para vientos, ¿sí? Que el viento necesitamos saber la dirección, el sentido, ¿sí? La rapidez. Entonces, el campo vectorial es un buen modelo para todos esos fenómenos físicos, ¿sí? El magnetismo, la electricidad, un fluido cualquiera que va fluyendo con una cierta velocidad también puede ser representado con un campo vectorial. Entonces, todo esto está en R cubo. Vamos a tomar como ejemplo un campo vectorial X y Z que está definido por Z por K. O sea que sus componentes en X y en Y son C. ¿Cómo sería esta representación gráfica? ¿Qué les parece? ¿Para dónde irían todas las flechas? En cada punto del espacio. Arriba Todo para De arriba. arriba para abajo. y para abajo también, sí. ¿Y con qué módulo dirían? 1. ¿Por qué uno? Con el módulo de la altura. El módulo de la altura. Fíjense. Ah, claro, claro. Sí. ¿Sí? Se dan cuenta, porque si dice Z. Entonces, si yo acá tengo el 1. ¿Sí? Entonces, para un punto que esté en cualquier X, en cualquier Y,
y con altura 1, para ese punto, la imagen sería un vector que tiene la dirección de K y tiene módulo 1. Ahí. Esa es la imagen. Cuanto más arriba esté el punto, ¿qué va a pasar? Vamos a suponer que esté, bueno, lo voy a hacer más exagerado, que esté acá en 2. Entonces, el vector va a ser más largo. Y cuanto más abajo esté el punto, más cortito. Todos los puntos que están a la misma altura tienen como imagen un vector con la misma altura, ¿sí? Con el mismo valor de z, y hacia la misma dirección, que sería k. Si z es negativo, entonces va a ser k, pero multiplicado por un z negativo, o sea que queda menos ese valor. O sea, va para el otro lado, en la otra dirección. Lo que le dice acá es lo que les decía yo hoy, que se puede dibujar el campo vectorial a mano porque tiene una fórmula sencilla, pero en general no lo van a poder graficar. Pero hay graficadores que grafican campos vectoriales. Me parece que el GeoGebra no, pero sí el Matemática, y seguramente ustedes encontrarán otros graficadores que grafican campos vectoriales, simplemente para ver qué pasa con esas flechas, ¿sí? Para ver qué pasa con ese campo. Fíjense, cuando ustedes lo ven así más de lejos, digamos, y ven varias imágenes, se pueden dar cuenta que qué ocurre con ese campo, ¿sí? Si esto es un fluido, está fluyendo en esa dirección, o si es un campo magnético, o si es un campo eléctrico. Y acá hay otro ejemplo interesante, después se lo voy a poner, igual ustedes tienen el libro. Imaginen un fluido que corre en forma estable por una tubería. Entonces, B asigna un vector a cada punto de la tubería, que está dentro de ese espacio. Entonces, V es un campo vectorial sobre recaudo llamado campo de velocidades. Eso es un campo vectorial. Ahora, el tema es el siguiente. Ustedes tienen un campo vectorial que puede actuar sobre una curva, ¿sí? Dada en forma de función vectorial, ¿sí? Vamos a empezar a conectar las cosas ahora. R de t, que es una x de t, por una más una y de t, y una z de t. Esta función vectorial, que está definida de r en r cubo, representa una curva en el espacio. Esa curva podemos suponer que es una trayectoria, ¿sí?, de un objeto que va desde A hasta B. A ver, me dice ahí que Juan Pablo me dice que miremos el GeoGebra. Vamos a mirar a ver qué nos... Ah, ok. Pero me parece que esto está como programado, Juan Pablo. Que no es que existe ya una función, ¿sí? Y entonces acá le ponemos, a ver, vamos a ponerle, a ver, x cuadrado le ponemos. A ver si se le puede poner. Sí. X cuadrado. No, a ver. Ahí está. Bueno, los graficadores son muy buenos para simular cosas y para ir probando a ver de qué se trata, ¿no? Vamos a poner a todo, le vamos a poner todo al cuadrado. Bueno. Después podríamos poner 0 acá,
como era ese ejemplo, y acá Z. Bueno, me grafica puntos nomás, no sé por qué. Capaz debería ponerle el 0, profe. Pero, sí, eso estoy pensando, sí. Sí, ahí está, muy bien. Ahí está, el campo hermoso. Perfecto. ¿Está? Así que, si ustedes quieren ver más, pueden probar. Y no les vamos a hacer graficar estas cosas, en absoluto. ¿Sí? Pero ustedes tienen que saber el concepto de lo que es un campo vectorial y qué es lo que pasa, que para cada punto tengo una flecha, ¿sí? Un vector. Bien. ¿Dónde estábamos? Acá. Tengo una curva, pero esa curva está en el espacio, está en un campo vectorial, ya sea en un campo de fuerzas magnéticas, un campo eléctrico o un campo de la gravedad, ¿sí? En un campo gravitatorio. Entonces, cuando el objeto se mueve desde A hasta B, hay un trabajo del campo, cuando ese objeto se mueve, que puede ser calculado, ¿sí? Con una integral, que es una integral de línea. Y en este caso sería una integral de línea, en lugar de ser de un campo escalar, ¿se acuerdan que nosotros la masa de un cable la calculábamos haciendo la integral entre A y B, de la densidad del cable, si es que me dan la densidad del cable como dato, por diferencial de S, donde el diferencial de S era el diferencial de arco, ¿sí? Y que era simplemente la norma de R' de T por diferencial de T. Entonces, el trabajo va a ser calculado como la integral entre A y B del campo vectorial Entonces vamos a tener la curva, que es una función vectorial, y vamos a tener el campo. Vamos a tener el campo, que es una función de x y z, porque estamos en el espacio, una función de x y z, que es la segunda componente, y una tercer componente, llamémosla p, x y z, por k. Entonces ahora tenemos dos funciones, una función vectorial y un campo vectorial. Y esas dos funciones, o sea, yo lo que voy a hacer es el trabajo, el trabajo es un ejemplo, así como la masa, ¿sí? La integral de línea sobre un campo vectorial lo voy a calcular sobre la curva C, ¿sí? Pero acá tengo una f de x y z. ¿Quién sería esta x? ¿Quién sería esta y? ¿Y quién sería esta z? Sería la función de x y z y, la función que depende de x y z y, la componente y del campo vectorial sería. Esa sería Exacto. x. Bueno, exacto. Esto sería m de x y z, ¿sí? Por i, más n de x y z por j, más p de x y z por k. ¿Estamos? Está bien. O sea, esta f sería eso. Esta f sería esto que está acá. Y esta x, esta y, esta z de m y de n y de p, ¿de dónde la saco? Porque yo acá voy a tener después un diferencial de t. Fíjense que esta función, este campo vectorial, el dominio de este campo vectorial
el dominio de este campo vectorial es la curva. Por más que esté definido para todos los R cubo, yo estoy recortando el dominio y ese recorte es la curva. O sea que para cada punto de la curva yo voy a tener que la imagen de esa F, ¿no es cierto?, va a ser algo. No sé qué va a ser, no sé cómo va a ser las flechitas, pero digamos que cada una de estas es, si este es un R de T sub I, o sea que tiene un X sub I sub I, Z sub I, este de acá arriba va a ser F de ese vector. ¿Se entiende? Este es el F sub 1, vamos a poner T sub 1, este va a ser el F sub 1, la imagen. Para este puntito acá va a tener otra imagen. Vamos a poner un F sub 2. Otra imagen. Para este puntito, cada punto de la curva tiene su propia imagen. Entonces, el dominio de este campo vectorial es la curva. Y para cada punto de la curva, ahí está actuando el campo vectorial. Entonces, ¿quiénes son estas X, Y y Z? ¿Qué les parece a ustedes? ¿De dónde la saco? Si estoy diciendo que el dominio es la curva. De R de T, esa X R de y T. Z es X de T y Z de T. Exacto, porque estos son de la curva. Esto es X de T, esto es Y de T y esto es Z de T para las tres funciones. Para N, para P, también para todas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo me estoy pisando la curva, estoy en la curva y ese campo vectorial está actuando en esa curva. Porque es lo que a mí me interesa en este momento. ¿Se entiende esta idea, verdad? Esto es lo fundamental que ustedes tienen que comprender. O sea que esa curva es dominio del campo vectorial. Y ahí después vamos a integrar sobre esa curva el campo vectorial. Dependiendo de qué es el campo vectorial y dependiendo de qué es la curva, qué significado le doy a cada una de las cosas. Pero lo que nosotros vamos a trabajar básicamente son dos cosas. El concepto de trabajo, ¿sí? El concepto de trabajo y el concepto de flujo, digamos, de circulación sería. ¿Sí? De circulación de un campo vectorial sobre la curva C. Y los dos se calculan igual. Simplemente tienen un significado distinto porque estoy encontrando cosas, estoy buscando cosas diferentes. Los dos se calculan con una integral de línea. Lo que les quería mostrar es estas integrales de línea. ¿Sí? Las integrales de línea, nosotros ya vimos integrales de línea de un campo escalar, con el cual nosotros calculábamos, por ejemplo, la masa de un cable. Si esa F es 1, estoy calculando la longitud de la curva. ¿Ves? Esto sería lo mismo, pero en el espacio. Y luego tenemos las integrales de línea de campos vectoriales. Entonces, esto es lo que ustedes van a tener como integral de línea de un campo vectorial. Van a tener la fuerza del campo, que es la flechita rosada, y me interesa la componente tangencial, o sea, la componente en la dirección de la tangente a la curva, que es esa T que aparece acá. Entonces, el trabajo va a ser la fuerza por la distancia, como siempre. Pero va a ser la fuerza en la dirección de la tangente, que es la dirección de T. Entonces, el trabajo que efectúa la fuerza F al mover la partícula P desde P sub I menos 1 hasta P sub I es aproximadamente la fuerza, el campo, ¿sí? Por delta de S por T, que es la tangente a la curva. Entonces, el trabajo total es la suma de todo eso, y cuando eso tiende a infinito, tenemos la integral sobre la curva del campo vectorial
por la tangente a la curva, que nosotros ya conocemos quién es la tangente, ¿no? ¿Quién es la tangente? La Vamos derivada. a tomar este. Sí, claro, exactamente. Fíjense qué interesante cómo queda. La tangente es, la voy a hacer verde, es tangente a la curva, ¿sí? La tangente a la curva es exactamente el vector tangente, ¿sí? ¿Cuál es? Dijimos que era R' de t sobre su módulo. Esa es la dirección del vector tangente a la curva. Es la dirección, porque no me interesa a mí cuánto, no me interesa solamente R' de t, sino dividido, normalizado, ¿sí? Que me dé solamente la dirección de la tangente. Entonces, este vector tangente, o versor tangente, mejor dicho, es este t que está acá. Pero si nosotros escribimos de vuelta esto, sería f, acá hay una simplificación, se pone f, pero es esta f que está acá, ¿no? f de x y z. Vamos a poner todo, nosotros vamos a poner todo, esperen un poquito. Vamos a poner f de x y z por el vector tangente, que es R' de t, fíjense que es la curva, sobre su norma. ¿Y diferencial de S quién es? Acá está. La norma de R' de t. La Por norma diferencial de de t. R' de t por diferencial t. Al final, terminé explicándoles todo. ¿Y qué pasa acá? ¿Qué podemos hacer? Simplificar. Podemos simplificar la norma. Y entonces nos queda que la integral, que el trabajo, ¿sí? El trabajo que ejerce el campo vectorial sobre la partícula para que la partícula se mueva de A hasta B, sería la integral sobre la curva, ¿sí? Ahí tendrán que ver los extremos de integración como vieron en cualquier integral de línea, de f por R' de t por diferencial t, diferencial de s. ¿Sí? Pero voy a poner, no, diferencial de s no, perdón, es R' de t por diferencial de t. Ustedes tengan en cuenta que esto es un vector, ¿no es cierto? Esto es un vector, porque es la velocidad, el vector velocidad. ¿Y qué producto es este? Un producto vectorial. Es un producto entre vectores, pero no es un producto vectorial. Producto escalar. Es un producto escalar entre dos vectores, ¿sí? Acuérdense que el producto vectorial era este, ¿no? El que con una crucecita lo marcaba. Entonces, este es un producto escalar entre dos vectores. Ahora, este vector f depende de x, de y, de z. Pero ustedes me dijeron que esa x es x de t, y de t y z de t de la curva. Entonces, todo me quedaría en función de t. Y ahí puedo tranquilamente calcular la integral. Vamos a calcular un trabajo. Pueden expresarlo de esta forma o pueden expresarlo de esta forma. Por supuesto, R' de t por diferencial t también lo podemos decir que es diferencial r. Directamente. Son formas de escribir, pero no... Lo que ustedes tienen que entender es lo que están haciendo. Vamos a determinar acá. El trabajo, dice, efectuado por el campo ese que está ahí, cuando mueve una partícula a lo largo del cuarto de circunferencia, R de t, coseno de t, seno de t. Con t entre 0 y pi sobre 2, acá está el campo, y ahí está la curva. O sea, el campo está funcionando de esta forma.
y la curva sería esta curva rosada. El trabajo efectuado por el campo cuando la partícula mueve a lo largo de la circunferencia esta que está roja, cuarto de circunferencia. Bien, tenemos la curva, ¿sí? Tenemos el campo vectorial. Queremos calcular el trabajo, que va a ser la integral sobre la curva, que es esa cuarta circunferencia, del campo por diferencial de R, o lo que es lo mismo, R' de t, diferencial t. Entonces, ¿qué necesitamos hacer aparte? Primero definir R. Está definido, ¿sí? La tenemos ahí, tenemos coseno por i más seno por j. Si no la tengo definida, la defino, la parametrizo o todo lo que necesite hacer. Pero acá nosotros la tenemos. ¿Qué más necesito? Parametrizar la función. ¿Qué quiere decir parametrizar la función, Nicolás? ¿Qué quisiste decir con eso? Contame. Cambiar la variable x e y por la letra t. Ah, muy bien. Eso es simplemente escribir f de r de t, ¿sí? No sería parametrizar. Nosotros estamos parametrizando la curva cuando decimos que r de t es coseno de t, seno de t. Como t va entre 0 y pi sobre 2, la integral, ¿entre qué va a ir? ¿Cuáles son los extremos? 0 y pi sobre 2. 0 y pi sobre 2. O sea, es la variación de t lo que me va a dar los extremos de la integral. Ahora vamos a hacer lo que dijo Nicolás. Esa f, que es x cuadrado menos x por y, la voy a escribir en función de t. Entonces quedaría, x cuadrado sería coseno cuadrado de t. ¿Sí? Por i. Menos x, que es coseno de t, por i. Y a esto lo voy a tener que multiplicar escalarmente por el qué vector. ¿Qué me está faltando acá? La derivada de R de t. La derivada de RT. ¿Cómo sería la derivada, Ale? Menos seno de t y más coseno de tj. Entonces, esto va acá. Diferencial t. Miren que ahora quedó todo en función de t. Entonces ya estoy. Lo único que tengo que hacer es hacer este producto. ¿Y cuánto me da ese producto? Coseno cuadrado de t por menos seno de t Ujú. menos coseno de t al cuadrado por seno de t. Escribo así solamente para que se vea la igualdad de los dos. Bueno, ahí ya quedó, ya no queda más vector. ¿Mm? Pi sobre 2, ¿no? Sí, profe. Fíjense que el producto escalar me da una función vectorial, perdón, una función escalar. Ya desaparece mi ij, porque i por i es 1, j por j es 1, y queda esto. ¿Sí? Cuidado con eso. Bueno, integro esto. ¿Cuál es la integral de esto? Estos son dos cosas iguales, las puedo sumar. O sea, esto me da menos la integral entre 0 y pi sobre 2 de 2 veces seno por coseno cuadrado de t. Diferencial de t. Puede ser, profe, menos coseno al cubo de x sobre 3. De x de t, perdón. Sería. Pero, Claro, sí. ¿qué pasa con Y esto? que el menos 2 faltaría Ah, multiplicar. ajá. ¿Están de acuerdo todos?
Sí, profe. Bueno, entonces, ¿esto En cuánto? realidad es menos también el coseno. O sea, quedaría más. Sí, quedaría más, sí. Ahora sí. Más 2 sería. Muy bien. ¿Cuánto da eso? En pi sobre 2, ¿cuánto da el coseno? En realidad está bien porque es menos, ¿no? Por barro quedó el menos.